Y ya les pasé el práctico para el tercer parcial. Podríamos empezar con ello. ¿Hay algún problema de ese práctico que lo encuentren difícil de hacer o que hubiesen visto alguna dificultad? ¿O algún tema en particular que quieran tocar? ¿Nada? ¿Algún tema? No. Hola. Buen día, ingeniero. Buen día. El número 7 sería tal vez, y el tema de la impedancia, admitancia de la 3 y la 4. 3 y 4, ya. O si no, mejor la 2 el segundo, ¿cómo se llama? El segundo circuito, que tiene más, un poquito más complejo. Ya con eso queda. A ver, un segundito, déjenme buscar. Cuando decía el problema 3, o el 4. El que habla de admitancia, el 4. A ver, hagamos uno similar. Bueno, dice algo así: se ha conectado en serie una resistencia, un condensador y una bobina. Y pide determinar la impedancia, ¿cierto? Bueno, ahí no tenemos más que sumar las impedancias de cada uno de estos elementos.
La resistencia R se transforma simplemente en R. El condensador en menos J1 sobre omega C. Y la bobina en positivo J omega L. No, en el problema no da la frecuencia angular, más bien lo que proporciona es la frecuencia. Bueno, no interesa mucho el valor, pero pongamos 200 Hz. Entonces, la frecuencia angular que requerimos para el cálculo de la impedancia es 2pi por la frecuencia F. Bien. Entonces, eso sería todo en cuanto al cálculo de la impedancia. Ahora, en el inciso B dice calcule a qué frecuencia esta impedancia es real pura. ¿No? Para que esa impedancia sea real, tendría que hacerse cero la parte imaginaria. ¿No? Veamos cuál es su parte real y su parte imaginaria. Z, puedo escribirla de esta manera. ¿Cierto? Aquí tengo parte real, parte imaginaria de la impedancia. A esta parte real la hemos llamado resistencia simplemente. Y a la parte imaginaria se la conoce como reactancia. Entonces, para el caso en que queremos que la impedancia sea real, debemos hacer que la reactancia se haga cero, ¿cierto? O sea, la parte imaginaria debe ser cero. Entonces, igualo a cero lo que corresponde a la reactancia y obtengo omega. ¿No? Aquí voy a despejar omega y tengo que omega cuadrado es igual a 1 sobre LC, por lo tanto, omega es la raíz cuadrada de ese cociente, ¿cierto? Eso no. Como conozco los valores de L y C, voy a determinar omega. Si quiero, la dejo en el valor de frecuencia angular, o de lo contrario, calculo la frecuencia F con esta relación. ¿No? ¿Se entiende la idea? Bien. El otro problema dice lo mismo, pero señala que los elementos están en paralelo. Una resistencia, un condensador y una bobina en paralelo.
Bien. Cada uno contribuye con su parte. Podríamos, como se trata de calcular la admitancia, la admitancia Y es 1 sobre la impedancia. ¿Cierto? Y 1 sobre la impedancia es la suma de los recíprocos, ¿cierto? Porque están en paralelo, de las impedancias que cada uno presenta. Es decir, 1 sobre R, el condensador, ¿no? Como el condensador ofrece una impedancia que es igual a 1 sobre J omega C, entonces su recíproco va a ser J omega C. Y la bobina sería 1 sobre J omega L. Del mismo modo que la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria, la admitancia también tiene su parte real y su parte imaginaria. La parte real es 1 sobre R y la parte imaginaria sería omega C menos, ¿cierto? Porque el J en el denominador pasa al numerador con signo cambiado. 1 sobre omega L. ¿Bien? Así como la impedancia tiene un nombre para cada una de sus partes, ¿no? En la impedancia decíamos, la parte real se denomina resistencia y la parte imaginaria reactancia. En el caso de la admitancia, ¿no? A esto se llama admitancia. La parte real se llama conductancia. Y la parte imaginaria se llama, ¿qué se llamaba? Susceptancia, ¿no? Entonces, en la pregunta 4 creo que es, dice, determine el valor de la admitancia. Bueno, habrá que poner el valor de la frecuencia que nos proporciona el enunciado y calcular esta admitancia. ¿Sí? En el inciso B de la misma pregunta dice, determine la frecuencia a la cual esta admitancia es real. Que sea real quiere decir que la parte imaginaria debe ser 0. Entonces, lo mismo que en el anterior, igualo a 0 la parte imaginaria. Y otra vez me voy a encontrar con que, ¿cierto? Lo anoto para que Y sea real.
Entonces, omega C menos 1 sobre omega L tiene que ser 0, ¿sí? Y de esto determino la frecuencia. Y otra vez me voy a encontrar con que es 1 sobre raíz de LC. Bien. Lo mismo que en los circuitos resistivos, le habíamos asociado a la resistencia un otro parámetro denominado conductancia, que era su recíproco, ¿no? Decíamos, la resistencia se mide en ohms, la conductancia se mide en Siemens o en mho. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Impedancia se expresa en ohmios, tiene parte real y parte imaginaria. La parte real se llama resistencia y la parte imaginaria se llama reactancia. En tanto que el recíproco de la impedancia, ¿no? Es un parámetro asociado a la impedancia, se denomina admitancia y también tiene su parte real y su parte imaginaria. La parte real se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia. Admitancia se expresa en Siemens y impedancia se expresa en ohms. ¿No? Todo lo que hemos aprendido en circuitos resistivos, decíamos, se hereda aquí, nada más hay que cambiar esos nombres. La ley de Ohm relaciona voltaje, es decir, el fasor voltaje, con el producto impedancia por el fasor intensidad de corriente. Si en lugar de impedancia uso admitancia, entonces el fasor voltaje lo puedo obtener de este cociente. ¿De acuerdo? La intensidad de dónde sacaría, ingeniero, disculpe, para el B igual I sobre Y. Lo mismo que define la ley de Ohm, la relación entre el voltaje y la intensidad. Si tengo una impedancia Z, por la que circula una corriente I, entonces dice la ley de Ohm, en el caso de una resistencia, el voltaje, ¿cierto?, es proporcional a esa intensidad de corriente. Y esa proporción la podemos expresar de esta manera. Donde, en el caso de los circuitos resistivos, en lugar de Z teníamos R, ¿no? Y a eso se llamó resistencia y se dijo que era era la característica del material del que estamos hablando y que también tenía que ver con su geometría. Aquí, bueno,
el tema, al volverse compleja la impedancia, no tendría ese carácter tan simple, ¿no? De nada más asociarse al material, ¿cierto? Tiene otra implicancia, ¿no? En la forma que tiene el material, si son dos placas paralelas es un condensador, si es un hilo arrollado es una bobina, y cada uno de ellos tiene una diferente forma de relacionar voltaje con intensidad, ¿cierto? Creo que hay un problema, no sé qué número es, a ver, déjenme verlo. El problema 8. Ahí podemos hablar justo de lo que usted me pregunta. Ya, en el problema 8. Dice que para medir o para calcular el equivalente de Thevenin y de Norton de un circuito, se han efectuado dos medidas, ¿cierto? Un circuito en el cual se disponen dos terminales, A y B, queremos encontrar su equivalente Thevenin o Norton. Si es Thevenin, ya sabemos que en circuitos resistivos se trata de una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? En el caso de los circuitos en el campo complejo, en régimen sinusoidal permanente, en lugar de la fuente de voltaje continuo, vamos a tener una fuente sinusoidal, ¿cierto? De voltaje en serie, cambiamos resistencia por impedancia, ¿cierto? Eso es Thevenin. Norton, en cambio, en lugar de fuente de voltaje en serie con una resistencia, dice que es equivalente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que en el caso del régimen sinusoidal permanente se transformaría en una fuente de corriente sinusoidal en paralelo con una impedancia, ¿cierto? Al voltaje de la fuente de Thevenin se lo llama voltaje Thevenin y su resistencia en serie, del caso del circuito resistivo, aquí se convertiría en impedancia Thevenin, ¿no? Lo mismo en el caso de Norton. Corriente Norton, impedancia o admitancia, como se quiera ver, Norton. Bien. Entonces ahora queremos efectuar mediante mediciones el cálculo de el equivalente de Thevenin. Entonces dice que se han efectuado dos mediciones. Una primera a circuito abierto. Se ha medido el voltaje.
el voltaje entre A y B a circuito abierto es, voy a poner una cifra, no importa, 40 voltios coseno de omega t más phi. Bien, entonces una medida que se ha efectuado es a circuito abierto, es decir, sin que haya ningún elemento entre A y B. Y la otra medición que se ha efectuado es cortocircuitando A y B. Entonces se ha cortocircuitado A y B y se ha medido la corriente. Y dice que la corriente entre A y B en cortocircuito es, voy a poner un número, 2, este está en voltios, ¿no? Obviamente porque es voltaje y aquí voy a ponerlo en miliamperes. 2 miliamperes seno de omega t menos o más, no importa, phi 2. Bien. Y queremos, en base a esas dos medidas, determinar los equivalentes Thevenin y Norton. Pongámosle algún número a omega y a phi 1 y phi 2, para que no quede tan hueco. Omega va a ser 50 radianes por segundo. Phi 1 es 20 grados. Phi 2 40 grados. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por definición, el voltaje Thevenin, ¿sí? ¿Se acuerdan de circuitos resistivos? El voltaje de Thevenin se define como aquel voltaje que se evalúa a circuito abierto, que es justamente lo que tengo aquí. Entonces, este voltaje es el voltaje Thevenin. Y también, por definición, la corriente Norton es aquella que se evalúa en cortocircuito. Y es justamente esta corriente que conocemos. Bien. Ahora, la resistencia, esa resistencia de la que hablábamos en el equivalente Thevenin y en el equivalente Norton, es la misma porque se define de la misma manera. Es la resistencia que se evalúa entre los terminales, habiendo anulado las fuentes independientes. Eso es lo que dice la definición para ambos casos. Entonces, la impedancia Thevenin y la impedancia Norton son lo mismo. Bueno, y relacionan voltaje de Thevenin y corriente de Norton de esta manera. La impedancia Thevenin
que es lo mismo que la impedancia Norton, es igual, por ley de Ohm, a el voltaje de Thevenin dividido entre la corriente de Norton. Bueno, entonces, para ambos casos, tanto para el voltaje de Thevenin como para el equivalente de Norton, lo único que me falta saber es la impedancia, que la puedo calcular dividiendo este voltaje Thevenin y corriente Norton, ¿no? Entonces, para poder dividir, antes tengo que expresar eso como fasores. El voltaje Thevenin lo voy a convertir a la forma compleja, fasorial, ¿cierto? Para eso simplemente tomo la amplitud, 40, y si es coseno, el ángulo de fase viene a ser φ1, 20 grados. En el caso de la corriente, esta está como seno, ¿sí? Entonces antes voy a transformar a coseno. Coseno de la misma frecuencia, omega t, más φ2, y a esto le voy a restar 90 grados. Entonces, para el caso nuestro sería 2 miliamperes coseno de omega t, y como tengo φ2 igual a 40, 40 menos 90 es menos 50. Bien, entonces su transformación al campo complejo sería 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Mili. Ángulo menos 50. Y ahora con eso calculo Z. Voltaje Thevenin, 40, 20 grados. Corriente Norton, 2 por 10 a la menos 3, menos 50. Entonces hago eso. Y me da ¿cuánto? 20 por 10 a la 3, ¿sí? Ángulo 20 menos 50. Eso es 70 grados. Bueno, esa es la impedancia Thevenin o la impedancia Norton. Como se acostumbra a expresar impedancia en forma cartesiana en lugar de la polar, entonces habrá que poner eso en formato cartesiano, es decir, separar parte real, parte imaginaria. Ingeniero, lo recomendable es siempre ponerla en coseno para que sea más fácil, ¿no?, de operar.
¿Ya? Está definido de esa manera, ¿no? Tiene que ser coseno. Ok. Veamos. Bien, entonces ya tengo la impedancia equivalente, que es tanto Thevenin como Norton. Y lo que quedaría es volverlo al formato cartesiano. ¿Sí? Para eso simplemente cambio de esta manera. Para la parte real, coseno de 70. Y para la parte imaginaria, seno de 70. ¿Cuánto es eso? $6.84. Y la parte imaginaria, 20, seno de 70, 18.79. ¿No? Todos tienen 10 a la 3, o sea que puedo decir kilo ohm. Bien. Entonces la impedancia tanto de Thevenin como de Norton tiene esa expresión compleja. Parte real, parte imaginaria. ¿Qué otra duda tiene? En la pregunta 2, ingeniero, el segundo circuito. Pregunta 2 dice, siendo omega igual a 1000, no, 10.000, ¿no? 10.000 radianes por segundo. Transforme, solamente hay que transformar los circuitos. Lo mismo que hicimos con las transformaciones normalmente. Claro, nada más transformación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí está.
El símbolo es la corriente sinusoidal, algo así, el de la derecha. Sí, 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 es una Ah, fuente de ya. corriente. Es una fuente de corriente. Entonces, se transformaría así. En la fuente de voltaje, 400 voltios seno de omega t menos 10 grados, ¿no? Como es seno, le voy a restar 90 para que se vuelva coseno. Entonces la pondría como 400 ángulo menos 100, ¿cierto? Menos 10 menos 90 es menos 100. Esta resistencia de 200 no cambia. ¿Sí? No tiene parte imaginaria. Aquí puedo poner una sola impedancia, cuya parte, en este caso, son un condensador y una bobina. El condensador, lo damos acá. El condensador tiene una impedancia que es menos J, 1 sobre omega, que es 10.000, o sea, 10 a la 4, ¿cierto? 10 a la 4 por C, que en este caso es 400 nanofaradios. Eso es 10 a la menos 9. ¿No? ¿Esto da cuánto? Son 6. Porque es J250. Y la bobina tiene 100 microhenries. Su impedancia es J omega por L, 100 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Micro. Y eso da J 6 menos 6, 1. J1. Bien. Entonces, como están en serie, puedo sumar las dos impedancias. Ambas son imaginarias. ¿Sí? Menos 250 más 1 es menos 249. La resistencia no tiene ninguna modificación, solo es real. Y por último, la fuente de corriente, que en este caso tiene coseno, se cambia por lo mismo, ¿no? 5 menos 30. Bien, ese podría ser el circuito transformado. Ahora, si quisiera, podría hacerlo más simple, tal vez, ¿no? Hacer el paralelo de estas dos impedancias, ¿no? Pero eso no pide el problema. Simplemente pide la transformación.
¿Qué más? ¿Qué dudas más tiene? Eso sería todo, ingeniero. Así va a ser la resolución de ese problema. Sí, sí. Ah, ya, ya. Ahí llega, ¿no? Porque eso es lo que dice el enunciado. Dice, siendo omega 10.000 radianes por segundo, transforme los siguientes circuitos al campo completo. Entonces, nada más hay que transformarlo. Ingeniero, buenos días. ¿Será que también Buen día. nos puede dar una guía para el ejercicio número 3, por favor? El 3, ya lo hicimos, ¿no? Al empezar la clase, el 3 y Sí. el 4. Ah, ¿verdad? 3 y 4 ya está. En el 5, bueno, ahí ya hay que hacer mallas o nodos, ¿no? ¿Cierto? Ese es un circuito formado por 2 mallas, el de la pregunta 5. Entonces, bueno, hay que ya sea aplicar mallas o no. En el caso concreto este, creo que conviene. Solo pide la corriente IX. Entonces podríamos aplicar cualquiera de los dos, ¿sí? Mallas o nodos. No hay mayor problema, ¿sí? Sin embargo, creo que es más simple por nodos. Porque si hago mallas, tengo 2 mallas. ¿Sí? Podría llamar a estas corrientes I1 y 2. Pero como yo quiero saber IX, entonces, una vez resuelto, IX es, por el sentido que tiene, coincide con I1 y está contraria a I2. Entonces, IX va a ser I1 menos I2. ¿No? Si hago por nodos, lo puedo tomar de esta manera. Las voy a poner nomás a las impedancias. ¿Cierto? Y aquí está la fuente. Entonces, ¿cuáles son los nodos? Este me conviene que sea el 0. Con lo que ya tengo resuelto este nodo. ¿No? Ese nodo va a ser 12, 30 grados. Y me quedaría una sola incógnita, que es este. Porque las impedancias esas que aparecen como J6 y 5 menos J2 están en serie, las puedo sumar.
Bien, entonces tendría una sola incógnita, que es Bx. En cambio, por mallas hay dos incógnitas, hay que escribir dos ecuaciones, resolver esas dos ecuaciones, porque necesito saber tanto I1 como I2, ¿sí? Y bueno, eso con números complejos siempre va a conllevar una serie de multiplicaciones, divisiones, sumas y restas de complejos. Tanto que por nodos hay una sola incógnita, una sola ecuación, simplemente hay que despejar de ella Bx. Y una vez conocido Bx, como lo que nos interesa es la corriente Ix, entonces diré Ix es igual a Bx sobre esa impedancia, ¿no? 2 menos 4. ¿Bien? Eso depende de un poco la experiencia más que otra cosa, ¿no? Tratar con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, para el caso de mallas, o tratar con una sola ecuación con una sola incógnita para el caso de nodos. ¿No? La diferencia entre uno y otro ya sabemos que en el caso de las mallas, las ecuaciones son enteras. En cambio, en el caso de los nodos son ecuaciones fraccionarias. Aunque sea una sola, es una ecuación fraccionaria. Y con complejos siempre las fracciones, las divisiones conllevan alguna dificultad. ¿No? Inevitable, en los dos casos hay que multiplicar y dividir. Bien, entonces este es el problema 8. Este es el 2. Quiero escribir ahí. Ahí no escribe, ya. ¿Qué más? ¿Qué dudas más hay? Ah, no había sido 8, había sido 5. Sí. Algo similar se va a hacer en el circuito 7, ¿no, ingeniero? En el 7, en el circuito calcule la expresión de Ix. Claro, es similar, nada más que primero hay que transformar el circuito, ¿sí? Ah, pero no está dada la frecuencia, ¿no? Está incompleto el problema. Falta omega. Lo completaremos. El problema 7 dice, en el circuito calcule la expresión temporal de Ix.
Pero para eso necesito saber la frecuencia angular. Estaría faltando eso. Venga, lo corrijo. ¿Cuánto? Que sea 1000 radianes por segundo. Listo. A ver si no hay otro problema más por ahí. No, creo que es el único incompleto. Entonces, ese problema 7 se corrige, ¿ya? Falta el valor de omega, que va a ser 1000 radianes por segundo. Y ese los paso por WhatsApp. Listo. ¿Hay más dudas? De cualquier manera, bueno, el viernes no vamos a pasar clase. La próxima semana, si tienen alguna duda, háganmela saber a través del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Si fuera necesario, los convoco para una clase en la que les explicaría si hay algún problema que así lo requiera, y de lo contrario nos veríamos la primera semana de enero, ¿no? Para el examen. ¿El examen quedó para cuándo? Para el viernes 7, ¿no? Viernes 7. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien.
Entonces nos vemos ya sea a través de WhatsApp o directamente la primera semana de enero. Que pasen bien las fiestas, cuídense, creo que esta ola está más peligrosa que las anteriores, así que todo con prudencia. Festejen, diviértanse y estudien. Gracias, ingeniero. Entonces nos vemos después en el 7 de enero, ¿no? El 7 de enero, sí. A menos que, como les digo, si tuvieran algún problema que requiera que hagamos una sesión, nos Perfecto, comunicamos de ingeniero. todas Gracias. maneras por WhatsApp. Bueno, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Luego, ingeniero, hasta luego. felicidades. Ingeniero.